Bien, ese era Jared Kinchen, el presidente de la Junta Directiva de la Fundación Macarios en Austin, Texas. Así que qué bueno que están aquí. Y bien, antes de pasar a nuestro hermano Lester Flaquer, quisiéramos hablar un poco de su persona, por si no le conocen. Así que vamos a introducirle. El pastor Lester Flaquer fue llamado a salvación por la gracia de Dios a la edad de 29 años a través del testimonio de su esposa y del ministerio de la Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo. Es ingeniero industrial de profesión, la cual ejercía en el momento de su conversión. Luego comenzó su entrenamiento para el ministerio en el Colegio Pastoral Spurgeon, donde se graduó en 1988. Desde 1989 es el director administrativo del Colegio Logos en Santo Domingo. Es una división de la Fundación Educativa Logos, auspiciado por la Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo. Desde 1990 comenzó a formar parte del Consejo de los Pastores de IBCJ, donde imparte clases de escuela dominical y predica. Además, es el director para República Dominicana y el Caribe hispanohablante de la Asociación Internacional de Colegios Cristianos, ACSI, con sede en Colorado Springs. El pastor Flaquer está casado con Laura Gómez y tienen 3 hijos, Laura, Gabriela y Guillermo. Vamos a recibir con un fuerte aplauso al pastor Lester Flaquer. Bien, buenos días. Para mí es un placer estar aquí delante de ustedes en esta mañana. Quiero hacer solamente una pequeña corrección con lo que el hermano estuvo compartiendo acerca de mi biografía. Y es el hecho de que yo era director de la Asociación de Colegios Cristianos, ACSI, durante muchos años, pero hace 2 años que traspasé esa responsabilidad, gracias a Dios, a otra persona. Así que esa parte no la puedo recibir con una limpia conciencia porque no me toca a mí ser parte de eso. De todas maneras, damos gracias al Señor por la oportunidad de estar aquí y de poder hablar junto con ustedes acerca de lo que es la familia. Nosotros creemos que ese es un tema sumamente importante, un tema que a mi juicio es aún mal entendido en nuestros círculos, y esperemos en el Señor que lo que nosotros vamos a hablar en esta mañana nos ayude a tener una visión de lo que Dios quiere. Me gustaría saber en la audiencia cuántos de ustedes son padres. Si levantan la mano, por favor. Ay, qué bueno que la mayoría. Me alegro mucho. Porque yo principalmente vengo a hablar a padres. Yo sé que la escuela es un apoyo de lo que sucede en la familia, la iglesia, la escuela, como decía el señor Jared, pero yo creo que el núcleo, el eje está en los padres, lo que sucede dentro de la familia. ¿Qué le parece si tenemos un momento de oración y entonces empezamos? Padre, nosotros queremos darte las gracias por la oportunidad que nos das de poder presentar tu palabra en esta mañana. Te oramos a ti, Señor, que tú nos dirijas en todas las cosas y que esto sea para el bien de tu iglesia y para la salud de las familias. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Un momentito, por favor, que abrí el documento equivocado. Así que si ustedes son tan amables y me esperan, yo vuelvo y lo abro. Okay. Ahora sí. Bien, hermanos, nosotros sabemos que Dios es indudablemente el creador de todo cuanto existe y que lo hizo con el poder de su palabra. Yo creo que todos aquí tenemos esa convicción, ¿verdad? Nosotros sabemos que Dios dijo y se hizo, Dios dijo y se hizo. Cuando vamos a Génesis capítulo 1, nosotros encontramos 11 veces la palabra y dijo Dios, y las cosas sucedieron. Pero Dios creó también en ese momento al hombre, que es la corona de la creación, del polvo de la tierra, y sopló aliento de vida en sus narices, proveyéndole también así una esposa sacada de las costillas de él, para que fuese su ayuda idónea, para que fuese su compañera, para que le ayudara en todas las cosas y para que juntos llevaran a cabo el
proyecto más importante, el mandato más importante que Dios le dio en su corta existencia. Vayan conmigo a Génesis capítulo 1, versículos 27 al 28. Imagino que trajeron Biblias, aunque sea, ¿verdad?, portátiles. Sí, sí, ¿tienen Biblias? Ya la gente ni con eso anda el día de hoy. Bien. Génesis capítulo 1, versículos 27 y 28. Y quisiera leer lo que dice la palabra de Dios en esta porción. Y pongan por favor atención a cada palabra que vamos a mencionar. Dice: creó pues Dios al hombre a imagen suya. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, atiendan ahora: sed fecundos y multiplicaos, y llenad la tierra, y sojuzgadla. Ejerced dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. Hay 3 instrucciones dadas por Dios aquí al hombre y a la mujer recién creados. En primer lugar, dice: sed fecundos y multiplicaos. Estamos en una audiencia adulta y nosotros entendemos rápidamente lo que significa eso, ¿verdad? Dios le dio al hombre la capacidad de procrearse y le dice: procréense. Eso no es algo que nosotros debemos escoger, eso es algo que Dios dice que tenemos que hacer. ¿Con qué propósito? Llenad la tierra. Dios quiere que nosotros llenemos la tierra de aquellos seres que nosotros procreamos y que nosotros sojuzguemos la tierra, dominemos la tierra, controlemos la tierra y la usemos para el beneficio de aquellos que vivimos en ella. Dios ordena de manera particular al hombre y a la mujer que se ocupen de gobernar, pero al mismo tiempo que trabajen duro para que la tierra sea llena de personas como ellos. Pónganse eso aquí en la cabeza. Dios quiere que la tierra, o quería que la tierra estuviera llena de personas que fueran como ellos. ¿Con qué propósito? Ellos fueron creados a la imagen y semejanza de Dios. Y ahora son portadores de la gloria de Dios y de los atributos del Dios que los creó. Y así como la creación nos manifiesta claramente los atributos de Dios, y ustedes recuerdan, ¿verdad?, el Salmo 19, ¿qué dice? Los cielos y el firmamento anuncia la obra de sus manos. O sea, nosotros miramos al cielo, nosotros vemos las cosas creadas y Dios dice: esas cosas creadas reflejan mi gloria. En Romanos capítulo 1 se nos dice exactamente la misma expresión. Dice que nosotros podemos entender la deidad de Dios a través de las cosas creadas. Las vemos y podemos entenderla. Y ahora Dios está diciendo: yo quiero que ustedes tengan descendencia, y cada uno de esa descendencia va a mostrar las gracias y las bondades de ese Dios eterno y misericordioso. En otras palabras, ellos estaban llamados a mostrar la gloria del Dios que los había creado. Esa es precisamente la visión que nos presenta Habacuc en el capítulo 2, versículo 14. Un momentito de nuevo, que esto quiere pelear conmigo hoy. Dice Habacuc 2:14 lo siguiente: pues la tierra se llenará del conocimiento de la gloria del Señor como las aguas cubren el mar. ¿Oyeron eso? Dios le dice a Adán y a Eva: procreen hijos, tengan hijos. Ustedes tienen mi imagen y mi semejanza, y ahora van a crear hijos a la imagen y semejanza mío, para que la tierra sea llena de la gloria de Dios. Este era, mis amados hermanos, el plan divino. Que los padres trajesen hijos al mundo que mostrarían de una manera perfecta los atributos del Dios que los había creado, que fueran portadores de la gloria de Dios. Pero algo sucedió. Llegó la caída y afectó y alteró el desarrollo de esa misión que Dios le había dado al hombre. El hombre cayó en pecado, fue arrastrado por el engaño de la serpiente, y en ese mismo momento se rompió la comunión que tenía con Dios, trayendo como efecto que la imagen de Dios fuera desfigurada en el hombre. Y ahora, para que el hombre pueda cumplir con esa misión de creación, para que él pueda llevar a cabo esa tarea, se requieren 2 cosas.
Lo primero es que cada padre sea restaurado por el poder del Espíritu Santo de su estado caído a través de la conversión e inicia un proceso de santificación que le permita mostrar al mundo la gloria del Creador. Pero en segundo lugar, que ahora él lleve a cabo la tarea de procrear hijos, como Dios le dijo en la creación que tenían que hacer, con el propósito expreso de que conozcan al Dios vivo y que conociéndole entonces muestren su gloria a toda criatura a través de su vida, para que ahora ellos puedan llevar a cabo la labor que Dios le asignara en el huerto del Edén de ser portadores de la gloria de Dios. ¿Entendieron eso? Eso es muy importante. Dios está diciendo: yo quiero que ustedes sean portadores de la gloria mía. Yo quiero que ustedes tengan hijos que sean portadores de esa gloria. Viene la caída y ahora el hombre necesita restaurarse para buscar ese propósito, para tener hijos que vivan a la luz de ese propósito. Pero ustedes se preguntarán: sí, por eso es una historia del Viejo Testamento. ¿A dónde nosotros vemos eso? Acompáñenme por favor al Salmo 78. Vayan conmigo al Salmo 78 y nosotros vamos a ver aquí en este Salmo de un modo muy claro que la voluntad de Dios para con nosotros en nuestra paternidad, a la luz de la realidad de que somos pecadores, es este. ¿Qué quiere Dios que nosotros hagamos como familia con nuestros hijos? ¿Cómo podemos trabajar con ellos para que ellos sean portadores de la gloria de Dios? Escuchen lo que dice el Salmo 78, versículos 1 al 8. Si pueden, lo pueden leer también aquí en las pantallas. Pero hay un efecto de, ¿cómo se llama? De eco aquí. No sé si ustedes lo están percibiendo también. Sí. Yo hablo duro, así que pueden bajar un poquito eso. Bien, dice así la Escritura: escucha, pueblo mío, mi enseñanza, inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. En parábolas abriré mi boca, hablaré proverbios desde la antigüedad que hemos oído y conocido, que nuestros padres nos han contado. No lo ocultaremos a sus hijos, sino que contaremos a la generación venidera las alabanzas del Señor, su poder y las maravillas que Él hizo. Porque Él estableció un testimonio en Jacob y puso una ley en Israel, la cual ordenó a nuestros padres que enseñaran a sus hijos, para que la generación venidera lo supiera, aun los hijos que habían de nacer, y estos se levantaran y le contaran a sus hijos, para que ellos pusieran su confianza en Dios y no se olvidaran de las obras de Dios, sino que guardaran sus mandamientos y no fueran como sus padres, una generación porfiada. Una generación porfiada y rebelde, generación que no preparó su corazón y cuyo espíritu no fue fiel a Dios. Yo sé que hemos leído un montón de cosas ahí y nosotros queremos sacar solamente algunas pequeñas enseñanzas. Yo de hecho les exhorto a que ustedes hagan un estudio en esa porción de la Escritura, porque es un estudio sumamente edificante. Así que hay varias cosas que yo quiero compartir con ustedes de este salmo que tiene que ver con lo que estamos hablando. Dios quiere que nosotros tengamos hijos que sean portadores de su gloria. Así que lo primero que nosotros vemos aquí es que es la voluntad de Dios que su pueblo se esfuerce por enseñar a la generación venidera, a los hijos, quién es Él. Dios quiere que nosotros nos esforcemos en enseñar quién es Él. Mis hermanos, hay 4 generaciones que se mencionan en este salmo: nuestros padres, nosotros, nuestros hijos y nuestros nietos. 4 generaciones que son mencionadas. Así que la idea que el salmista está poniendo aquí es una idea de progresión. Esto es algo que se debe estar haciendo. Esto es algo que nunca debe detenerse. Es una maquinaria que tiene que estar produciendo eso continuamente. De hecho,
Ya el pueblo judío había experimentado el sufrimiento por faltar a este precepto de Dios en la época de los jueces. Recuerdan lo que dice Jueces, que se levantó una generación después de ellos que no tenían al Señor ni la obra que Él había hecho por Israel. ¿Y qué hicieron? Entonces los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos del Señor y abandonaron al Señor, siguieron otros dioses, se postraron ante ellos y provocaron a ira al Señor. Y esta generación, en lugar de mostrar al mundo la luz de Dios, en lugar de ser Israel el foco de todas las naciones, se convirtió en un pueblo idólatra que se alejó de Dios. Pero la pregunta que nos hacemos es, ¿por qué Dios demanda esto? ¿Qué es lo que Dios está buscando? Dios nos enseña, mis amados hermanos, claramente que lo más importante que el hombre puede conocer en este mundo es a Dios mismo. Escuchen Jeremías 23:24. Dice, no se gloríe el sabio en su sabiduría, ni se gloríe el poderoso de su poder, ni el rico se gloríe de su riqueza, mas el que se gloríese en esto, de que me entiende y me conoce, pues yo soy el Señor que hago misericordias. Y noten el término tan íntimo que Dios presente aquí. Él dice que me conocen, que me entienden. Es una relación entre la persona y yo, algo que yo estoy buscando que es íntimo. De hecho, Dios dice que el propósito final de ese conocimiento aquí en la tierra es que los hombres pongan su confianza en Dios. Eso es lo que nos dice precisamente el Salmo 78. Escúchenlos en la palabra del Salmo 78, versículos 5 al 7. Dice, porque Dios estableció un testimonio en Jacob, el cual ordenó a nuestros padres que enseñaran a sus hijos. ¿Para qué? Para que ellos pongan su confianza en Dios y sean así portadores de la gloria de Dios. Dios está buscando personas que sean reflejos de la gloria suya en esta tierra. Este salmo expresa claramente la necesidad de contar, de proclamar las maravillas de Dios para que el hombre ponga enteramente su confianza en Dios. Dice el versículo 4, sino que contaremos a la generación venidera las alabanzas del Señor, su poder y las maravillas que Dios hizo. Mis amados hermanos, nosotros necesitamos mostrar a nuestros hijos, a la generación venidera, las alabanzas de Dios. Necesitamos mostrar la gloria de aquel que nos salvó. Cuán digno es Él de nuestra obediencia y de nuestra adoración. Y no hacerlo es faltar al trabajo principal que Dios nos ha encomendado como pueblo y como familia hacia la siguiente generación. Estamos llamados a hablar a esa generación acerca del Dios que nos salvó, el Dios que creó todas las cosas, que es digno de nuestra adoración, y ellos tienen que oír esas historias acerca de nuestro Dios. Pero hay otra enseñanza que aparece claramente aquí en este salmo, y es, en segundo lugar, y esto es importante para todos nosotros, que los padres son los responsables primarios de llevar a cabo esa tarea. Aquí hay una tarea. Nosotros estamos llamados a formar portadores de la gloria, pero esa tarea principalmente es de los padres. Sí, la iglesia puede ayudar y debe ayudar. Sí, la escuela puede ayudar y debe ayudar, pero esa tarea es de los padres. Ellos no son los únicos responsables, pero son los responsables primarios. Oigamos de nuevo el Salmo, versículos 5 y 6. Porque Él, Dios, estableció un testimonio en Jacob y puso una ley en Israel, la cual, escuchen ahora, ordenó a nuestros padres que enseñaran a sus hijos. Dios no dejó eso al azar, hermanos. Dios está diciendo aquí que Él nos ha puesto ese mandato sobre nuestras vidas. Ustedes tienen que enseñar a sus hijos.
Así como Él le dijo a Adán y Eva, procreen, y como ellos tenían la imagen de Dios no distorsionada por el pecado, ese trabajo iba a ser sencillo, iba a ser fácil. Cada vez que saliera un niño o una niña, iban a ser portadores de la gloria de Dios. Pero ahora, mis hermanos, eso no es así. Sigue diciendo el Salmo, para que la generación venidera lo supiera. Y aún los hijos que habían de nacer, y estos, ¿qué harán? Se levantarán y lo contarán a sus hijos. Es algo que tiene que hacerse continuamente hasta que nuestro Señor Jesucristo regrese en gloria. Eso es un mandato de creación que debe cubrir todas las generaciones hasta que nosotros veamos irrumpir en los cielos al Señor Jesucristo. Pero ¿saben una cosa? Juntamente con el hecho de tener hijos, viene la responsabilidad de criarlos en la disciplina y la amonestación del Señor. Y eso es parte importante, esencial del paquete de los padres ante la realidad de la caída. Y esa es la parte que para nosotros muchas veces es difícil. Sí, nosotros podemos hacer historias hermosas a nuestros hijos. Sí, nosotros podemos decirle, Dios es misericordioso, Dios es bueno, sobre todo cuando algo bueno viene a nuestras familias. Estábamos esperando un dinerito para salir de viaje y llegó. Hoy, alabanzas a Dios, Dios es misericordioso. Pero ¿saben qué? Eso es fácil, eso es bueno, eso es sencillo. Lo difícil es criarlos en la disciplina y la amonestación del Señor. Mis hermanos, es verdad que la iglesia está llamada a ayudar en esa tarea, pero nunca, jamás a sustituir a los padres en el cumplimiento de su responsabilidad. ¿Cuántos de nosotros en las escuelas nos sentimos que los padres lo que quieren es que nosotros les criemos a los hijos? Amén. Sí. Y uno le dice, no señor, eso es problema suyo. Vaya y hágalo usted en su casa. Pero ¿saben lo que ellos quieren? No, críalos tú. Críalos tú, disciplínalos tú. Es más, mira, yo te doy autoridad para que tú le des una pela. Ten. Imposible. Escuchen lo que dice Deuteronomio capítulo 6, versículos 4 al 9, que es un texto que vamos a estar repitiendo toda la mañana. Dice, escucha, oh Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y noten ahora, y diligentemente las enseñarás a tus hijos, y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes. Las atarás como señal a tu mano y serán por insignia entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. ¿Notaron? Y diligentemente las enseñarás. Diligencia es contrario ¿a qué? A la negligencia. En otras palabras, yo no quiero pararme de aquí ahora y tener que corregir, pero tengo que pararme de aquí ahora y tener que corregir. Díganme ustedes si ustedes no han hecho, no le ha pasado con sus hijos que se quieren hacer de la vista gorda. ¿Verdad que sí? Yo no vi nada. Aquí nada ha pasado. Ok, dice aquí diligentemente. ¿Cuál era la tarea de Moisés aquí? La tarea de Moisés era enseñar la palabra. Moisés no tenía que criar a los hijos. Él enseñaba la palabra. ¿Y qué tenían que hacer los padres? Los adultos diligentemente debían pasar esa palabra a sus hijos. Atención, hermanos. Escuchen bien lo que voy a decir ahora, porque lo que voy a decir es extremadamente importante. Dice, Dios ha diseñado la familia para que la familia sea la comunidad de enseñanza más importante en el mundo. ¿Oyeron eso? La familia es la comunidad de enseñanza más importante en el mundo, con el propósito de formar portadores de gloria. La familia es la escuela por excelencia. Es el lugar donde nosotros vamos a instruir a nuestros hijos. Es el lugar donde nosotros vamos a estar dándole formación a nuestros hijos. Es como si Dios nos dijera, ustedes viven con sus hijos
Están con ellos desde que se levantan. Están allí cuando se acuestan. Ellos crecen y se desarrollan en su presencia. En los momentos más importantes de sus vidas, son ustedes los que están ahí. Son ustedes que están viendo lo que está pasando. Son ustedes los que están observando cómo las cosas están afectando la vida de sus hijos. Así que Dios quiere de manera enfática que nosotros hagamos uso de todas las ventajas que tenemos como padre para enseñar a nuestros hijos. Él quiere que nosotros convirtamos a la familia, ¿saben en qué? En un aula de clase. En un aula de clase, pero tú llegas de estar bregando con muchachos el día entero en un aula de clases y llega a tu casa y tú estás harto con J, ¿verdad? Tú dices, yo estoy harto, yo ya. Y ahora tengo que ponerme a hacer la cena. Miren, yo he estado ahí. Miren, hermanos, el Dios de toda sabiduría nos contrató como padres, escuchen esto, para ser sus maestros en su escuela. Y esa escuela es la familia. Así que cuando tú te sientas sin deseos de hacer lo que Él te está diciendo, recuérdate que el que te extendió el contrato y te puso a firmar fue Dios. ¿Y sabes cuándo pasó eso? El día en que tú pariste un muchacho. Y Él te dijo, estás inscrita en la escuela. Entraste a la escuela. Ahora tú tienes que formar un portador de gloria. Ahora tú tienes que echarlo para adelante. Ahora tú tienes que enseñarlo. Ahora tú tienes que instruirlo. Ay, no, que lo haga otro. Mi mamá, mi abuela. Son ayudas, pero no nada que nosotros debamos hacer. Por encima de todas las cosas que nosotros hacemos, hermanos, y son muchas, es primordial que nosotros nos aseguremos de que nuestras familias sean comunidades de gracia y que sean comunidades de enseñanza. Escuchen lo que dijo Paul David Tripp, una persona muy conocida y que ha hablado mucho sobre este tema al respecto. Y estas son palabras importantes. Puedes poner la diapositiva que lo tiene. Esto significa que cada situación de problema, conflicto, duda, pregunta, dificultad, unidad, división, gozo, tristeza, trabajo, descanso, obediencia, rebelión, no nos estamos cansando ya, esperanza, temor, risa, autoridad y sumisión, que son los que hacen los momentos multicolores de la vida familiar, deben ser vistos como oportunidades de enseñanza. Eso es lo que hace de la familia un instrumento vital para la obra que el Redentor está haciendo aquí en la tierra. ¿Oyeron eso? Yo sé que tal vez ustedes estaban esperando otro enfoque, pero yo no puedo traer un enfoque que sea distinto de lo que la Escritura me dice. La Escritura dice, tus hijos, si tú eres una hija de Dios, si tú eres un hijo de Dios, debes ser levantado para ser un portador de la gloria de Dios. Y tu foco tiene que estar allí. Tu foco tiene que estar en eso. Nosotros debemos vivir con los ojos abiertos, los oídos abiertos para capturar todas estas oportunidades y enseñar a nuestros hijos en esos contextos distintos para que ellos pongan su confianza en Dios, para que ellos amen a Dios. Pero para llevar a cabo esta tarea, nosotros mismos necesitamos amar a Dios y atesorar su palabra. Eso es lo que nos dice Deuteronomio en el capítulo 6. Y estas palabras que yo te mando hoy, ¿qué dice él? Estarán sobre tu corazón y diligentemente las enseñarás a tus hijos. El orden en que eso está puesto no es al azar. Dice, estará sobre tu corazón y tú la vas a enseñar. Hermanos, lo que nosotros no enseñamos de corazón se convierte en mera forma que no hace ningún impacto. Y es importante que ustedes noten algo ahora. Moisés está hablando aquí a padres que no tenían ninguna calificación especial. No habían estudiado en seminario, no eran pastores, no habían ido a conferencias de padres. Eran personas comunes y corrientes del pueblo como nosotros,
que habían vagado por el desierto y ahora habían llegado a la tierra prometida? Eran seres comunes, eran personas del vulgo común como nosotros, de toda clase de educación, tal vez por el trasfondo que cada uno de ellos tenía, aunque yo lo dudo por el caso del pueblo de Israel, pero no tenían nada de especial. ¿Y saben lo que eso nos enseña? Eso nos enseña que todo lo que se requiere para hacer este trabajo es amar a Dios y tener su palabra morando en nuestros corazones, nada más. Deuteronomio capítulo 11 lo reitera de la siguiente forma, versículos 18 al 21. Apunten eso porque no lo puse en la diapositiva. Dice: grabad pues estas mis palabras en vuestro corazón y enseñadlas a vuestros hijos, hablando de ellas cuando te sientes en tu casa y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes, y escríbelas en los postes de tu casa y en tus puertas, para que tus días y los días de tus hijos sean multiplicados. Y ahora escuchen, precisamente eso es prácticamente lo mismo que él dice en el capítulo 6. Pero escuchen ahora lo que él dice al final. Lo vas a hacer por todo el tiempo que los cielos permanezcan sobre la tierra. ¿Oyeron eso? En otras palabras, a aquella generación, a la que le siguió, 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 hasta que llegamos a nosotros. Y de nosotros a la que nos sigue, a la que nos sigue, a la que nos sigue, a la que nos sigue. Mientras los cielos permanezcan hasta que Cristo no regrese, esa es nuestra responsabilidad. ¿Ven ustedes el interés de Dios por la próxima generación? Ahora bien, ¿cómo espera Dios que nosotros hagamos este trabajo? Que le demos a conocer. Y yo les voy a dedicar esta expresión a ustedes: a través del trabajo intencional de los padres en la vida de los hijos. Eso no sucede solo. Mis hermanos, si ustedes ponen esta mesita en este lugar, ahí donde está puesto, y vienen dentro de 15 años y nada ha sucedido aquí, ¿dónde va a estar esa mesita? En ese mismo lugar. Media destruida, ¿verdad? Por la ley, la tercera ley ¿cómo se llama? De termodinámica. Media destruida porque el tiempo la va consumiendo, pero no va para ningún lado. Mi hermano, si tú no trabajas con tus hijos, nada en relación a Dios va a pasar. Pero hay otro que está trabajando con él. ¿Saben quién es? No, vamos a decirlo de otra forma: el diablo. No es el enemigo, porque el enemigo suena como el que está a la vuelta de la esquina. No, Satanás, Apolión, el diablo, el enemigo de nuestras almas. Mis hermanos, Dios declaró esto desde el mismo principio. ¿Recuerdan lo que le dijo a Abraham en Génesis capítulo 18? Dice: yo le he escogido para que mande a sus hijos y a su casa después de él, que guarden los caminos del Señor. A Abraham. Yo escogí a Abraham. Y ahora Abraham tiene la obligación de mandar a sus hijos y a los hijos después de él para que guarden mis caminos. Esa ha sido la voluntad de Dios desde siempre, mis hermanos. De hecho, el libro de Proverbios está lleno de directrices dirigidas a los padres para que instruyan a sus hijos. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre. No desprecies la dirección de tu madre, porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. ¿Ustedes se han puesto a pensar alguna vez qué significa eso de adorno de gracia y collares a tu cuello? Adorno de gracia es: se va a ver hermoso, bonito. Collares a tu cuello, sí, se va a ver hermoso y bonito, pero va a ir donde quiera que tú vayas. O el collar se queda en su casa cuando ustedes salen. No, usted lo tiene puesto y ahí se va. Dice: oye, hijo mío, eso es algo que es parte. Y si ustedes hacen un estudio a través del libro de Proverbios, esa expresión, oye, hijo mío, es una expresión que se repite, se repite, se repite, se repite en el capítulo 3, en muchos otros lugares. Mis hermanos, ningún padre puede convertir a sus hijos. ¿Sabían ustedes eso, verdad? Sin embargo, a veces trabajamos como si fuera así, como si fuera a base de palo que nosotros lo vamos a hacer. Ningún padre puede convertir. Eso es una obra que solo lo puede hacer el Espíritu de Dios. Pero Dios usa medios para hacerlo. Y el instrumento primario que Él utiliza para hacerlo es la influencia de nosotros. La influencia paterna.
a pesar de nuestras debilidades e imperfecciones, porque no conozco a aquel hombre que nunca peque y que siempre haga lo bueno. ¿Usted lo conoce? Sin embargo, Dios no es como Faraón. Dios no es como Faraón, sino que Dios, juntamente con la tarea, nos da a nosotros las herramientas. Escuchen este proverbio que es muy conocido. Proverbios 22:15. Dice, la necedad está ligada ¿a quién? Al corazón del muchacho. ¿Y qué quiere decir ese texto? Bueno, ese texto nos está diciendo que nuestros hijos, desde el momento en que nacen, traen la estampa de la necedad en sus corazones. La necedad está con ellos. Ellos son la necedad viviente, personificada. Y si usted no ha tenido esa experiencia de verdad, enséñeme a su hijo para yo conocerlo. Porque cada muchacho es un manojo de necedad. No, y por ahí voy. Come y no quiere comer. Acuéstate y no quiere dormir. Cuando tú quieres que esté despierto, está durmiendo. Cuando tú quieres que esté dormido, está despierto. Es una cosa asombrosa lo que pasa con los muchachos, ¿cierto? ¿Cierto? Bien. Fíjense. Nosotros a veces tendemos a ver los pecados de nuestros hijos como cosas pequeñas. El niño empujó al otro niño porque le tenía un juguete que era de él. ¿Saben qué? Ese es el mismo acto que lleva al tigre a coger una pistola y matar al otro. No, pero pastor, usted está yendo muy lejos. Muy lejos. Esa maldad en el corazón no chequeada lleva a eso. Eso fue lo que el Señor Jesucristo aclaró en el Sermón del Monte. ¿Oíste que fue dicho? No matarás. ¿Por qué yo les digo? Que si tú te enojas con tu hermano, ya tú lo mataste. No, pastor, no digas eso. No, yo no lo digo yo, eso lo dice el Señor Jesucristo. Y nosotros tenemos que ver eso en el corazón de nuestros hijos. La necedad está allí. Pero ¿qué sigue diciendo ese texto? Más. Dilo duro. La vara de la corrección, ¿qué hará? Lo alejará de él. O sea, Dios no nos ha dejado a nosotros trabajando, como decimos vulgarmente, a mano pelada. Él nos ha dicho lo que tenemos que hacer, la dificultad con la que nos vamos a encontrar y cuáles son las herramientas que nosotros podemos usar para lidiar con nuestros hijos. Alguien dijo la siguiente frase que me gustó mucho: no podemos darnos el lujo de tratar a pecadores como si no fueran pecadores. ¿Oyeron eso? Nuestros hijos nacen en el pecado, tienen el pecado original y nosotros decimos, ay, un angelito. Angelito. Lo que no sabemos es de angelitos de dónde. No, yo quiero mucho a mis hijos. Que les conste a ustedes, yo tengo 3 hijos. ¿Ok? Obviamente, cuando ustedes me miran a mí, saben que no son niños ya. El niño mío, el más chiquito, cumple ahora el día 12 de julio 37 años de edad. Ese es el bebé de la casa. ¿Ok? Pero bien, Efesios capítulo 6, versículo 4, del que estoy seguro que ustedes están cansados de oír, nos dice la misma cosa. Dice, y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino, ¿qué significa ese sino? Por el contrario, criadlos. ¿Y qué es criarlos? Ustedes que son educadores, ¿en qué modo está? Imperativo. Imperativo. ¿Y qué es el imperativo? Una sugerencia sutil. Un mandato. Criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Y me encanta que Pablo aquí lo pone en 2 áreas. Disciplina y amonestación del Señor. Disciplina o instrucción, donde viene la palabra discípulo. Disciplina o instrucción. Y nosotros estamos llamados a hacer esto. Nosotros necesitamos que nuestros hijos aprendan la honra y la obediencia. Por eso el versículo anterior dice, honra a tu padre y a tu madre. Y ustedes saben eso, ¿verdad? Que es el primer mandamiento con promesa. Pero nosotros tenemos que entender que Dios puede usar esta disciplina que nosotros debemos llevar a cabo primariamente para frenar la maldad que hay en el corazón de nuestros hijos.
Y en segundo lugar, para eventualmente traerlos a Cristo, mostrándoles su condición de pecadores y su necesidad de Cristo como su única esperanza, para que entonces sean portadores de la gloria de Dios. Nosotros no lo podemos convertir, pero tenemos la herramienta para levantarlos, para instruirlos, para llevarlos, por si quizás Dios tenga de ellos misericordia y transforme sus corazones y los traiga al conocimiento de la verdad. De nuevo, mis amados hermanos, ¿quiénes están llamados a hacer esto? Somos nosotros los padres. Somos nosotros que debemos usar estas herramientas en un clima de amor y cuidado que comunique a nuestros hijos cuál es nuestra verdadera intención. A veces nosotros usamos la disciplina y la amonestación no como un medio, sino como un fin. Y nosotros, cuando ellos no responden a esto, lo tratamos como ciudadanos de tercera categoría. No quiero hablar contigo. Estás siendo desobediente. Mis hermanos, nosotros necesitamos tener paciencia con nuestros hijos, pero con firmeza, para poder llevarles a ellos a la fuente de todo bien, que es Dios. Hace algunos años, 2 sociólogos de Harvard hicieron un estudio para determinar los factores que incidían en la delincuencia infantil. Recuerden, Harvard es una universidad secular. De hecho, hoy en día, Ivy League, o sea, de las mejores supuestamente en Estados Unidos, pero los antros más terribles del secularismo y de la ideología de género y de todo ese tipo de cosas. O sea que aquí estamos hablando de una universidad cuyo núcleo está completamente podrido. Pero ellos hicieron un estudio con esos sociólogos y yo quiero que ustedes noten lo mucho que se parecen las conclusiones de ellos a las conclusiones bíblicas. Primera conclusión: para que nuestros hijos no sean delincuentes, la disciplina del padre debe ser firme, justa y consistente. ¿Sabían ustedes eso, sí o no? ¿Dónde lo aprendieron? En la palabra de Dios. En segundo lugar, requiere la supervisión de la madre. ¿Y por qué de la madre? Bueno, no sé, pero eso es lo que ellos concluyeron. Saber dónde están. La gente de nuestra generación recordará que en la televisión había un anuncio que decía: son las 10 de la noche. ¿Saben dónde están tus hijos? ¿Recuerdan eso? Sí, era promovido por una firma licorera de este sitio. No la voy a mencionar, no le voy a dar payola. Pero decía eso, o sea, son las 10 de la noche. ¿Sabes dónde están tus hijos? Y el que no entraba a la casa a esa hora, ya sabe lo que le esperaba, ¿verdad que sí? En tercer lugar, el cariño de ambos progenitores, el padre y la madre, era requerido. El cariño de ambos progenitores. Y por último, la cohesión de la familia, pasar tiempo juntos, crear memorias. Mis hermanos, es asombroso que los hombres, cuando investigan, lleguen a las mismas conclusiones de lo que Dios ha declarado a su pueblo desde generaciones pasadas. Dios dice: corrija a tu hijo mientras hay esperanza. Tú tienes que corregir a tu hijo, tú tienes que disciplinarlo, tú tienes que amarlo, tú tienes que llevarlo allí, tú tienes que estar con él, tú tienes que pasar tiempo con él, tú tienes que estar junto con tu hijo, tú tienes que educarlo, no solamente tú como madre, la madre y el padre, y finalmente la familia tiene que ser un ente realmente importante en la vida de los hijos. Pero Dios dice todo eso para que nosotros podamos tener portadores de su gloria. El mundo dice para que no sean criminales. Mi propósito en esta primera intervención ha sido el hecho de que nosotros entendamos que Dios nos ha llamado como familia a cuidar a nuestros hijos para que ellos reflejen la gloria del Dios a quien nosotros adoramos. Dios ha diseñado un plan por el cual la tierra se llenará de su gloria y la familia es el instrumento a través del cual
esto debe ser hecho. Es cierto que la familia tiene que proveer protección, seguridad, sustento, pero estas cosas, mis hermanos, son un medio para lograr el fin de que ellos muestren la gloria de Dios. Como hijos estamos llamados a dar a conocer a Dios a nuestros hijos para que estos se vuelvan a Él y a su vez le den a conocer y le muestren al mundo y a la generación venidera. La pregunta mía es, ¿qué clase de familia estás haciendo tú? ¿Qué clase de familia? Si yo voy y me siento contigo, ¿cómo yo voy a encontrar esa familia? ¿Qué clase de escuela hay en tu casa? Que el Señor nos dé gracia para seguir entendiendo cuál es el llamado que Él tiene, para que nosotros levantemos a los hijos en su temor. Oramos. Padre, te damos las gracias por la oportunidad que nos has dado de poder exponer tu palabra. Te pedimos, Señor, que aquellas cosas que son importantes en la mente tuya, tú las imprimas con sello de hierro en el corazón de nuestros hermanos y que ellos salgan de aquí, Señor, dispuestos a ser portadores de tu gloria. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.